Estaba organizando mis cosas en la cocina de mi nueva casa en la playa cuando escuché el ruido de un motor afuera. Me asomé por la ventana y no podía creer lo que veía. Ahí estaban ellos, bajándose de un taxi con equipajes suficientes para un mes. Renata y Luciano, mis hijos, después de 12 años de hacerme invisible. 12 años completos, sin una sola invitación para Navidad. 12 años sin una llamada en mi cumpleaños. 12 años siendo borrada de cada foto familiar, de cada celebración, de cada momento importante. Y ahora, cuando finalmente tengo algo bueno en mi vida, aparecen como si nada hubiera pasado. Caminé despacio hacia la puerta principal mientras escuchaba sus voces acercándose. «Mamá debe estar tan sola aquí», decía Renata con esa falsa preocupación que conocía tan bien. «Será perfecto para nuestras vacaciones familiares». Luciano se reía, arrastrando su equipaje por la arena. Un mes completo en la playa, sin pagar hotel. Mamá va a estar encantada de tenernos. Los escuché discutir sobre qué habitaciones tomarían, como si esta casa ya fuera suya. Renata mencionaba que el cuarto con vista al mar sería perfecto para ella y su esposo, mientras que Luciano reclamaba el estudio para trabajar remotamente. Hablaban de traer a los nietos el próximo fin de semana, de organizar fiestas en la terraza, de invitar a sus amigos. Todo sin consultarme, como si yo fuera simplemente la cuidadora de su nueva casa de vacaciones. Me detuve frente a la puerta, recordando todos esos años en mi pequeño departamento del centro. 70 años de vida y los últimos 12 los pasé como un fantasma para mis propios hijos. Sobreviviendo con mi pensión de viuda de $700 mensuales, cortando gastos hasta en los medicamentos más básicos, mientras ellos vivían como reyes. Todavía recordaba el olor a humedad de mi pequeño departamento de 2 ambientes. Las paredes descoloridas, el televisor viejo que se cortaba cuando llovía, la heladera que hacía tanto ruido que no podía dormir por las noches. Cada mes era una batalla matemática. Si compraba los medicamentos para la presión, no podía comprar los suplementos de calcio. Si pagaba el gas completo, tenía que vivir a pan y té durante la última semana. Mientras tanto, veía las fotos que publicaban en redes sociales. Renata en restaurantes donde un solo plato costaba lo que yo gastaba en comida durante una semana entera. Luciano de vacaciones en Europa con su familia, gastando miles de dólares en hoteles de lujo. Sus hijos, mis nietos, con ropa de marca, juguetes caros, clases de piano e inglés que yo nunca podría haberles dado. Recordé perfectamente la última vez que me sintieron parte de la familia. Era la graduación de mi nieta mayor, la hija de Renata. Yo había ahorrado durante 6 meses completos, dejando de comprar carne y viviendo solo de arroz y lentejas, para comprarle un collar de perlas pequeño pero genuino. Cada dólar que no gasté en mí misma lo guardé para ese regalo especial. Llegué al evento vestida con mi mejor ropa, que ya tenía 10 años de uso. Había ido a la peluquería por primera vez en meses, gastando $30 que debería haber usado para los medicamentos. Busqué a mi familia entre la multitud de padres orgullosos y los encontré sentados en primera fila, justo donde deberían estar los familiares más cercanos. Cuando intenté acercarme para sentarme con ellos, Renata me interceptó con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá, qué bueno que viniste», me susurró, pero inmediatamente agregó, «aquí está reservado para la familia inmediata. Mejor siéntate allá atrás, donde vas a ver mejor». Me señaló las últimas filas, donde estaban sentados conocidos lejanos y algunos padres que habían llegado tarde. Desde mi asiento en la fila 15, vi cómo después de la ceremonia todos se juntaron para las fotos oficiales. Yo esperé mi turno, sosteniendo el regalo envuelto con papel dorado que había comprado en liquidación. Pero nadie me llamó. Vi cómo el fotógrafo profesional tomaba docenas de imágenes de 4 generaciones de la familia, y yo simplemente no existía en ninguna de ellas. Los vi posar sonriendo, Renata y su esposo, Luciano con su mujer, todos los nietos, hasta los padrinos y amigos íntimos fueron incluidos. Pero la abuela, la que había criado a esos padres con tanto sacrificio, la que había trabajado doble turno para darles educación, simplemente no merecía aparecer en esos recuerdos familiares. Cuando finalmente me acerqué para entregar el regalo, mi nieta apenas levantó la vista de su teléfono. «Gracias, abuela», dijo mecánicamente, sin siquiera abrir la cajita. Una de sus amigas le estaba mostrando fotos y eso era mucho más importante que el regalo que su abuela había comprado sacrificando su propia salud.
Esa noche llegué a casa con los pies hinchados por los zapatos incómodos y lloré hasta quedarme sin lágrimas. No era la primera vez que me sentía invisible, pero sí fue la vez que entendí con total claridad que esto no era casual ni temporal. Era una decisión deliberada y sistemática de borrarme de sus vidas. La última Navidad a la que me invitaron fue hace exactamente 12 años y 3 meses. Renata había llamado una semana antes, con voz dulce y cariñosa que debería haberme alertado. «Mamá, este año vamos a hacer algo diferente. Una cena íntima, solo familia cercana. Nada fancy, solo nosotros compartiendo en casa». Llegué esa noche con 3 bolsas de regalos que había comprado durante todo el año, aprovechando cada liquidación y oferta especial. Había gastado casi $200 en total, dinero que debería haber usado para arreglar la gotera de mi baño. Toqué la puerta y Luciano me abrió con cara de sorpresa mal actuada. «Mamá, llegaste muy temprano», me dijo, pero me dejó pasar. Adentro la escena me golpeó como una bofetada fría. La mesa estaba puesta para 15 personas con vajilla fina, copas de cristal y centros de mesa que costaban más que mi renta mensual. No era una cena familiar íntima. Era una fiesta elegante con todos sus amigos prósperos, colegas del trabajo y vecinos influyentes. El timbre sonó. 1, 2, 3 veces insistentes. «Mamá, sabemos que estás ahí», gritaba Renata desde afuera. «Qué sorpresa tan linda vamos a darte». Sonreí mientras ponía mi mano en la manija. Después de 12 años de silencio, después de 12 años de vivir con $700 mensuales mientras ellos gastaban miles en caprichos, ahora que heredé esta casa valorada en $250,000, aparecen con equipajes para quedarse un mes. Pero yo también tenía una sorpresa muy especial esperándolos. Abrí la puerta lentamente y ahí estaban, con sus sonrisas perfectas y sus equipajes caros. Renata se adelantó para abrazarme, pero yo mantuve la distancia. «Mamá, qué hermosa casa tienes aquí», dijo mirando por encima de mi hombro hacia el interior. «Pensamos en venir a acompañarte. Debe ser tan solitario estar aquí sola». Luciano asintió detrás de ella, ya calculando mentalmente cuánto valía la propiedad. «Sí, mamá, trajimos ropa para quedarnos un tiempo. Los niños están emocionados de venir el fin de semana». Los niños. Mis nietos que no me habían visitado en años, que apenas sabían mi nombre completo. Los dejé entrar y comenzaron a caminar por la casa como inspectores evaluando una inversión. Renata tocaba los muebles, comentaba sobre la vista al mar, preguntaba sobre los costos de mantenimiento. Luciano revisaba las instalaciones eléctricas y tomaba fotos discretas con su teléfono. Mientras ellos exploraban mi nuevo hogar con esa familiaridad que no habían mostrado conmigo en más de una década, yo me quedé en la sala recordando cómo había llegado a este momento de total claridad sobre quiénes eran realmente mis hijos. Todo había comenzado a encajar 3 años atrás, cuando mi vecina María me mostró una foto que había visto en redes sociales. Era la fiesta de cumpleaños número 15 de mi nieta menor, la hija de Luciano. Una celebración enorme en un salón de eventos que debió costar miles de dólares. Mariachis, decoración temática, mesa de dulces gigante, DJ profesional. Más de 100 invitados celebrando a mi nieta, y yo ni siquiera sabía que era su cumpleaños. «Delia, ¿tú no fuiste a esta fiesta?», me preguntó María con genuina confusión. «Es tu nieta, ¿verdad?». Yo miré la foto durante largos minutos. Ahí estaban todos. Renata con vestido nuevo de diseñador, Luciano brindando con champagne, sus esposas luciendo joyas caras, los nietos mayores posando para selfies. Una familia completa y feliz. Una familia de la que yo había sido cuidadosamente removida. Esa noche llamé a Luciano. «Hijo, me enteré de que fue el cumpleaños de tu hija». Hubo un silencio incómodo del otro lado. «Ah, sí, mamá. Fue algo muy pequeño, muy informal. No quisimos molestarte». Molestarte. Como si celebrar a mi nieta fuera una molestia para mí. Después de esa llamada, comencé a prestar más atención. Comencé a notar patrones que antes había ignorado por amor maternal ciego. Las llamadas que duraban exactamente 3 minutos. Las visitas que siempre tenían una excusa para terminarse temprano. Las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo entraba a una habitación. Recordé la Navidad de hace 5 años, cuando finalmente reuní el coraje de preguntarle directamente a Renata por qué no me habían invitado. «Mamá,
Es que tu departamento está tan lejos del centro, había dicho evitando mi mirada. Y con tu problema de movilidad, pensamos que sería muy cansado para ti venir hasta acá. Mi problema de movilidad. Yo caminaba perfectamente bien. Tomaba 2 autobuses para llegar a su casa porque no tenía dinero para taxis, pero llegaba. Siempre había llegado cuando me necesitaban para cuidar a los niños cuando eran pequeños, para cocinar cuando estaban enfermos, para prestar dinero cuando tenían apuros económicos. Pero ahora que ya no me necesitaban como niñera gratuita, ahora que los nietos eran grandes y ya no requerían cuidados, yo me había vuelto un estorbo. Una anciana pobre que no encajaba en su nueva vida de clase media próspera. Renata salió de la cocina interrumpiendo mis pensamientos. Mamá, esta cocina es increíble. Debe haber costado una fortuna remodelarla. No había costado nada. La casa había llegado a mí completamente renovada, cortesía de la herencia de mi tía Esperanza, la hermana de mi difunto esposo que había emigrado a Estados Unidos hace 40 años y había hecho fortuna en bienes raíces. Los electrodomésticos son de primera marca, continuó Renata, abriendo la nevera como si ya fuera suya. Este refrigerador debe valer como $8,000. Luciano se acercó desde la terraza. Y la vista es espectacular. Esta propiedad debe estar valuada en más de $200,000 fácilmente. Los observé calcular, evaluar, planear. Era exactamente lo mismo que habían hecho cuando murió su padre hace 15 años. Llegaron al hospital no para consolarnos, sino para preguntar sobre seguros de vida y propiedades. Llegaron al funeral no para llorar conmigo, sino para discutir herencias que no existían. Mi esposo había muerto sin dejar prácticamente nada más que deudas médicas y una pequeña pensión para mí. Los vi desilusionarse cuando el abogado les explicó que no había bienes que repartir. Desde ese momento, las visitas se volvieron cada vez más espaciadas, hasta que prácticamente desaparecieron. Mamá, estábamos pensando, dijo Luciano sentándose en mi sofá nuevo como si fuera el dueño, que sería bueno que viniéramos seguido. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Renata asintió vigorosamente. Sí, y nosotros podríamos ayudarte con el mantenimiento, con los gastos. Es mucha responsabilidad para una persona de tu edad. Ahí estaba. La misma estrategia que habían usado con la tía de mi difunto cuñado 3 años atrás. Convencerla de que era demasiado vieja para manejar sus propiedades, mudarse gradualmente a su casa, tomar control de sus finanzas y finalmente heredar todo cuando muriera. Yo había visto esa película antes. Recordé vívidamente la tarde que fui a visitar a esa tía, Vilma, en el asilo donde habían terminado internándola. Delia, me había susurrado con lágrimas en los ojos. Me quitaron mi casa. Me dijeron que era por mi propio bien, que ya no podía cuidarme sola. Pero yo estaba bien, yo podía manejar mis cosas. Vilma había tenido una casa hermosa en el centro, perfectamente mantenida. Había vivido ahí durante 50 años. Pero sus sobrinos la convencieron de que necesitaba ayuda, se mudaron temporalmente para cuidarla, y 6 meses después ella estaba en un asilo mientras ellos vendían la propiedad y se repartían el dinero. Los sobrinos me visitan una vez al mes, había continuado Vilma, agarrando mi mano con desesperación. Una vez al mes, Delia. Después de quitarme todo lo que tenía. Murió 2 años después, completamente sola, mientras sus sobrinos vivían en casas compradas con su dinero. No iba a permitir que me pasara lo mismo. Es muy generoso de su parte querer ayudarme, les dije con la sonrisa más dulce que pude fabricar, pero creo que puedo manejar las cosas por mí misma por ahora. Renata intercambió una mirada rápida con Luciano. Era la misma mirada que intercambiaban cuando eran niños y estaban planeando alguna travesura. Pero mamá, insistió Renata, piénsalo bien. Los gastos de esta casa deben ser enormes. El impuesto predial, el mantenimiento, los servicios. Con tu pensión de $700 mensuales, debe ser muy difícil. ¿Cómo sabían exactamente cuánto era mi pensión si no habían mostrado interés en mis finanzas durante años? Luciano se levantó y comenzó a caminar por la sala, midiendo espacios con los ojos. Nosotros podríamos contribuir con los gastos, ayudarte a que esto sea más manejable financieramente. Contribuir. Como si fuera un favor que me estuvieran haciendo. En realidad,
Lo que querían era establecer residencia legal en la propiedad, demostrar que estaban contribuyendo a los gastos, y gradualmente ir tomando control hasta que yo fuera solo una inquilina en mi propia casa. Después, cuando muriera, la propiedad sería de ellos por derecho de supervivencia. Era un plan brillante, realmente. Hacerse cargo de la anciana incapaz, demostrar a cualquier autoridad que eran hijos amorosos cumpliendo con su deber filial, y heredar una propiedad de $250,000. Todo legal, todo limpio, todo moralmente defendible desde afuera. Pero yo tenía una sorpresa para ellos. Una sorpresa que cambiaría completamente las reglas de este juego que creían estar ganando. Los observé durante los siguientes 20 minutos mientras inspeccionaban cada rincón de mi casa como tasadores profesionales. Renata tomaba fotos discretas de los acabados, mientras Luciano revisaba las ventanas y comentaba sobre la calidad de la construcción. Hablaban entre ellos en voz baja, usando esa jerga técnica que habían aprendido viendo programas de bienes raíces. La estructura está en perfecto estado, murmuró Luciano examinando las vigas del techo. Y esta ubicación frente al mar debe aumentar el valor año tras año. Renata asintió mientras calculaba algo en su teléfono. Con el desarrollo turístico que están planeando para esta zona, en 5 años esta propiedad puede llegar a valer $400,000 fácilmente. Me senté en mi silla favorita, la mecedora que había traído de mi antiguo departamento, y dejé que la realidad se asentara completamente en mi mente. Durante 12 años había vivido engañándome, inventando excusas para justificar su ausencia, culpándome por no ser suficientemente interesante o útil para merecer su tiempo. Había pasado incontables noches despierta preguntándome qué había hecho mal como madre. Revisaba cada conversación, cada momento de su infancia, buscando el error fatal que había causado que mis propios hijos me abandonen en mi vejez. Me convencía de que era mi culpa por ser demasiado demandante, demasiado necesitada, demasiado pobre para encajar en su nueva vida. Pero observándolos ahora, viendo cómo evaluaban mi hogar como buitre sobre una carroña, entendí que nunca había sido sobre mí. Era sobre el dinero. Siempre había sido sobre el dinero. Recordé con total claridad el día que Renata me había sugerido que vendiera mi departamento del centro. Mamá, ese lugar se está deteriorando. Estarías mejor en un hogar para ancianos, donde te cuiden apropiadamente. Un hogar para ancianos que costaba $1,200 mensuales, exactamente $500 más de lo que recibía de pensión. Nosotros podríamos ayudarte con la diferencia, había dicho con esa generosidad falsa que ahora reconocía perfectamente. Y el dinero de la venta de tu departamento podría quedarse invertido para tu futuro. Invertido. ¿Bajo la administración de quién? Nunca lo especificó. Mi departamento valía $60,000 en ese momento. Dinero que, según el plan de Renata, debería haber quedado bajo su control mientras yo vivía en un asilo subsidiado por ellos. Dinero que automáticamente se convertiría en su herencia cuando yo muriera, ya que ellos habrían demostrado ser mis cuidadores financieros. Rechacé la propuesta, por supuesto. No porque fuera especialmente astuta, sino porque ese departamento pequeño y humilde era lo único que me quedaba de mi vida con su padre. Era el lugar donde habíamos sido felices, donde los había criado, donde tenía mis recuerdos. No estaba lista para venderlo y mudarme a morir entre extraños. Esa decisión marcó el punto final de cualquier contacto regular conmigo. Las llamadas se volvieron aún más espaciadas. Las visitas desaparecieron completamente. Yo me convertí oficialmente en la madre terca que se negaba a tomar decisiones sensatas sobre su futuro. Mamá, ¿podríamos ver las habitaciones?, preguntó Renata interrumpiendo mis pensamientos. Para planear mejor cómo organizarnos durante nuestra estadía. Su estadía. Como si ya fuera un hecho consumado que se quedarían aquí el tiempo que quisieran. Los guié por el pasillo hacia las 3 habitaciones de la casa. Renata inmediatamente reclamó la habitación principal con vista al mar. Esta será perfecta para Esteban y para mí, declaró abriendo las cortinas para evaluar la vista. Y cuando vengamos con los niños, ellos pueden quedarse en las otras 2 habitaciones. Luciano revisó el baño principal y silbó de admiración. Esta ducha debe haber costado $5,000. Todo es de primera calidad. Se dirigió hacia la habitación que había escogido como su oficina temporal. Aquí podré trabajar perfectamente. Tengo que cerrar algunos negocios importantes este mes y necesito concentración total.
Los escuché planear su invasión de mi espacio personal mientras yo permanecía callada, asimilando la magnitud de su descaro. Hablaban de traer muebles adicionales, de instalar mejor internet, de organizar reuniones de trabajo en mi terraza. Hablaban de mi casa como si fuera un resort privado que habían reservado para sus vacaciones. «Mamá, necesitamos hablar sobre los gastos», dijo Luciano cuando regresamos a la sala. Se sentó frente a mí con esa expresión seria que usaba cuando quería parecer responsable y maduro. «Esta casa debe generar costos enormes. Nosotros queremos contribuir de manera justa mientras estemos aquí». Renata sacó una calculadora de su bolso. Hicimos algunos cálculos básicos en el taxi. Entre impuestos prediales, servicios, mantenimiento y seguros, esta propiedad debe costar mínimo $2,000 mensuales mantenerla. Me miró con preocupación teatral. «Eso es 3 veces tu pensión, mamá. No es sostenible a largo plazo». Ahí estaba la estrategia en desarrollo. Primero, establecer que la casa era financieramente imposible para mí. Segundo, ofrecerse como salvadores generosos dispuestos a ayudar. Tercero, gradualmente tomar control de las decisiones financieras. Cuarto, convertirse en copropietarios de facto. Quinto, heredar todo cuando yo muriera. Nosotros podríamos hacernos cargo de todos los gastos fijos, continuó Luciano. Y a cambio, podríamos usar la casa durante las vacaciones escolares y algunos fines de semana. Sería un arreglo beneficioso para todos. Beneficioso para todos. Especialmente para ellos. También podríamos ayudarte a organizar mejor tus finanzas, agregó Renata con esa voz maternal que usaba cuando quería manipular a alguien. Poner todo bajo una administración más profesional, quizás establecer un fideicomiso para tu protección futura. Un fideicomiso. La herramienta legal perfecta para quitarme el control de mis propios bienes mientras mantenían la apariencia de protegerme. Una vez establecido el fideicomiso con ellos como administradores, yo perdería toda autoridad sobre mi propia propiedad. Ellos podrían tomar cualquier decisión en mi mejor interés, incluyendo vender la casa y usar el dinero para pagar mi cuidado en una institución. Los miré sentados en mi sofá, en mi sala, planeando mi futuro sin consultarme realmente, y sentí algo que no había experimentado en años. No era tristeza ni confusión. Era claridad absoluta. Era la sensación fría y nítida de ver la verdad sin ningún filtro emocional. Mis hijos no me amaban. Quizás nunca me habían amado realmente. Yo había sido útil mientras necesitaban crianza, educación, apoyo emocional y cuidado gratuito de niños. Pero una vez que establecieron sus propias vidas y familias, yo me convertí en una carga inconveniente. No era que fueran malas personas necesariamente. Simplemente eran personas que habían aprendido a priorizar su comodidad y beneficio económico sobre cualquier lealtad emocional hacia mí. En su mente, probablemente se consideraban buenos hijos que estaban dispuestos a sacrificarse cuidando a su madre anciana a cambio de una herencia justa. El problema era que yo no estaba muriendo. A los 70 años, tenía al menos otros 15 años de vida por delante. 15 años durante los cuales ellos tendrían que mantener la farsa de ser hijos devotos, contribuir financieramente, visitarme regularmente, incluirme en celebraciones familiares. 15 años era mucho tiempo para mantener una actuación. Mucho más fácil sería convencerme de que necesitaba cuidado institucional, tomar control de mis bienes, y visitarme una vez al mes en el asilo hasta que muriera naturalmente. Bueno, dije finalmente, interrumpiendo sus cálculos financieros, es muy considerado de su parte querer ayudarme. Renata sonrió con alivio, pensando que había aceptado su propuesta. Pero antes de tomar cualquier decisión importante, necesito contarles algo sobre esta herencia. Luciano se enderezó en su asiento, súbitamente atento. ¿Qué cosa, mamá? Su voz tenía una nota de ansiedad que me resultó muy reveladora. Estaba preocupado de que hubiera algún problema legal con la propiedad, algún obstáculo que impidiera sus planes. La tía Esperanza no solo me dejó esta casa, dije lentamente, observando sus reacciones. También dejó algunas condiciones muy específicas en su testamento. Condiciones que afectan quién puede heredar esta propiedad cuando yo muera. El silencio que siguió era tan denso que podía cortarse con cuchillo. Renata y Luciano intercambiaron una mirada rápida pero significativa. Era la primera vez en 12 años que prestaban atención total y completa a cada palabra que salía de mi boca.
¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Renata, tratando de sonar casual pero fallando completamente. Sonreí por primera vez desde que habían llegado. Ah, eso es una historia muy interesante. Una historia que involucra algunas sorpresas que creo que deberían conocer. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Renata, y pude ver cómo se tensaba imperceptiblemente en el sofá. Luciano se inclinó hacia adelante, con esa expresión que ponía cuando algo no estaba saliendo según sus planes. De repente, yo tenía toda su atención. Por primera vez en 12 años, mis palabras importaban. Bueno, dije acomodándome en mi mecedora, la tía Esperanza era una mujer muy sabia. Vivió lo suficiente para ver cómo algunas familias se destruyen por la codicia. Hice una pausa deliberada, observando cómo procesaban esta información. Por eso estableció ciertas protecciones en su testamento. El timbre sonó interrumpiendo el momento. Renata y Luciano se miraron confundidos. ¿Esperas a alguien, mamá?, preguntó Luciano con una nota de irritación en la voz, molesto por la interrupción en una conversación tan crucial para sus intereses. Me levanté lentamente. Debe ser Ignacio. Le pedí que viniera hoy. Caminé hacia la puerta mientras escuchaba sus susurros nerviosos detrás de mí. No sabían quién era Ignacio, pero el hecho de que yo hubiera planificado una visita sin consultarles claramente los incomodaba. Abrí la puerta y ahí estaba él. Ignacio Mesa, un hombre de unos 55 años, vestido con un traje sencillo pero elegante, cargando un maletín de cuero que había visto mejores días. Sus ojos grises tenían esa expresión seria que desarrollan las personas que han dedicado su vida a desentrañar verdades incómodas. Señora Godínez, me saludó con una inclinación respetuosa de cabeza. Llegué exactamente a tiempo, como acordamos. Su voz tenía un acento que no pude identificar completamente, pero su español era perfecto. Ignacio, pasa por favor, le dije abriéndole la puerta. Mis hijos llegaron de sorpresa hoy. ¡Qué casualidad tan interesante! Él asintió como si hubiera esperado exactamente esto. Cuando entramos a la sala, Renata y Luciano se pusieron de pie automáticamente. Había algo en la presencia de Ignacio que comandaba respeto involuntario. No era intimidante, pero tenía esa autoridad silenciosa que desarrollan los profesionales que manejan información importante. Renata, Luciano, dije con la voz más neutra que pude lograr, les presento a Ignacio Mesa. Él es investigador privado y abogado especializado en derecho sucesorio. Las palabras investigador privado cayeron en la habitación como piedras en un estanque silencioso. Luciano fue el primero en recuperarse del shock. Mucho gusto, dijo extendiendo la mano, pero su voz sonaba tensa. ¿Investigador privado? Mamá, ¿hay algún problema con la herencia? La preocupación en su tono era genuina, pero no por mí. Era preocupación por sus planes. Ignacio estrechó la mano de ambos con la cortesía profesional de alguien que había estudiado cuidadosamente a estas personas antes de conocerlas en persona. Es un placer conocerlos finalmente, dijo con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Su madre me ha contratado para investigar algunos aspectos muy interesantes de su situación familiar. Renata palideció visiblemente. ¿Nuestra situación familiar? No entiendo, mamá. ¿Por qué necesitarías un investigador? Su voz tenía esa nota aguda que aparecía cuando estaba nerviosa o culpable. Me senté nuevamente en mi mecedora, sintiendo por primera vez en años que tenía control de una situación que involucraba a mis hijos. Siéntense, por favor. Ignacio tiene algunas cosas muy interesantes que contarnos. Ignacio abrió su maletín con movimientos precisos y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. Señora Godínez, me dijo dirigiéndose a mí pero hablando lo suficientemente alto para que Renata y Luciano escucharan cada palabra, completé la investigación que me solicitó hace 3 meses. Los resultados son bastante reveladores. 3 meses. Esa información cayó sobre mis hijos como un balde de agua fría. Llevaba 3 meses investigándolos, 3 meses recopilando información sobre sus vidas, sus finanzas, sus verdaderas motivaciones. 3 meses durante los cuales ellos habían seguido viviendo sus vidas cómodas, completamente ajenos al hecho de que su madre había dejado de ser la anciana ingenua que creían conocer. ¿Qué tipo de investigación?, preguntó Luciano, y noté que sus manos temblaban ligeramente. Renata permanecía inmóvil, como un animal que sabe que está siendo observado por un depredador.
Ignacio consultó sus notas. Su madre me pidió que investigara varios aspectos de su relación familiar durante los últimos 12 años. Específicamente, quería entender por qué había sido sistemáticamente excluida de eventos familiares, y si esta exclusión era parte de algún plan más amplio. «Plan», repitió Renata con voz débil. «¿Qué tipo de plan?» Pero yo podía ver en sus ojos que ya sabía exactamente de qué tipo de plan estábamos hablando. Comencemos con algunos hechos básicos, continuó Ignacio abriendo la primera sección de documentos. Durante los últimos 12 años, ustedes han organizado aproximadamente 45 eventos familiares importantes. Cumpleaños, graduaciones, navidades, bodas, bautizos, reuniones dominicales. Su madre fue invitada a exactamente 0 de estos eventos. El número 45 flotó en el aire como una acusación tangible. 45 ocasiones en las que habían tomado la decisión consciente y deliberada de excluirme de la familia. Pero papá acababa de morir, y mamá estaba muy triste, comenzó a decir Renata, pero Ignacio la interrumpió suavemente. Su padre murió hace 15 años, señorita Godínez. Los eventos que estoy documentando comenzaron 3 años después de su muerte, cuando su madre ya había completado su proceso de duelo y estaba emocionalmente disponible para participar en actividades familiares. Luciano se aclaró la garganta nerviosamente. Mire, señor Mesa, puede haber algunas explicaciones simples para todo esto. Nosotros siempre hemos querido que mamá esté incluida, pero ella vivía lejos, y con su edad. Su madre tiene 70 años y está en excelente salud física y mental, cortó Ignacio consultando otro documento. Durante este mismo periodo de 12 años, ella ha mantenido trabajos de medio tiempo, ha viajado en transporte público regularmente, ha cuidado a vecinos enfermos, y ha participado activamente en actividades comunitarias. No hay evidencia médica o práctica de que tenga limitaciones que justifiquen su exclusión de eventos familiares. Cada palabra de Ignacio era como un clavo en el ataúd de sus excusas. Había documentado meticulosamente cada mentira, cada justificación falsa, cada pretexto que habían usado para mantenerme alejada. Además, continuó, durante este periodo ustedes han tenido gastos familiares documentados por un total aproximado de $230,000 en eventos sociales. Bodas que costaron $40,000, fiestas de graduación de $15,000, vacaciones familiares de $20,000. Su madre, viviendo con una pensión de $700 mensuales, obviamente no podía contribuir financieramente a este estilo de vida. Ahí estaba. La verdad cruda y matemática. Yo había sido excluida porque era pobre. Porque no podía contribuir a sus celebraciones caras y mi presencia les recordaba a sus amigos prósperos que venían de orígenes humildes. Eso no es justo, protestó Renata, pero su voz sonaba hueca. Nunca se trató del dinero. Mamá siempre fue bienvenida. Ignacio sacó una grabadora pequeña de su maletín. Le gustaría escuchar algunas conversaciones que logré documentar. La pregunta era retórica. Ya estaba presionando el botón de reproducción. La primera voz que salió de la grabadora fue la de Renata, clara e inconfundible. No podemos invitar a mamá a la boda de Patricia. Va a llegar con esa ropa vieja y va a avergonzarnos frente a toda la gente de Esteban. Además, no puede contribuir con los gastos, así que realmente no tiene derecho a participar en las decisiones. El silencio en la habitación era ensordecedor. Renata se veía como si quisiera desaparecer, mientras Luciano miraba fijamente el piso. La grabadora continuó con la voz de Luciano. Renata tiene razón. Mamá no entiende nuestro estilo de vida ahora. Es mejor mantenerla separada de nuestros círculos sociales. Total, ella está cómoda en su departamento viendo televisión. Ignacio detuvo la grabación y me miró. Tengo aproximadamente 4 horas de material similar, documentando conversaciones donde planifican específicamente excluirla de eventos familiares basándose en consideraciones económicas y sociales. Mis hijos permanecían mudos, atrapados en sus propias palabras, expuestos completamente. No había manera de negar, justificar o reinterpretar lo que acababan de escuchar. Sus propias voces los habían condenado. Pero eso no es todo, dijo Ignacio pasando a otra sección de documentos. La investigación también reveló algo mucho más perturbador sobre sus planes futuros respecto a los bienes de su madre. Ignacio consultó una nueva sección de documentos mientras mis hijos permanecían petrificados en el sofá.
La última grabación había eliminado cualquier posibilidad de negación o justificación. Sus propias voces los habían traicionado completamente. Los planes futuros, continuó Ignacio con voz profesional, son particularmente interesantes desde una perspectiva legal. Sacó varios documentos y los dispuso sobre la mesa de centro como un detective presentando evidencia en un caso criminal. «¿Qué planes?», murmuró Luciano, pero su voz sonaba derrotada. Ya sabía que habían sido descubiertos, pero aún no comprendía la magnitud completa de lo que Ignacio había desenterrado. «Comencemos con la consulta legal que ustedes realizaron hace 8 meses con el abogado Marco Chávez», dijo Ignacio leyendo de sus notas. «Específicamente sobre procedimientos para declarar incapacidad mental de un adulto mayor y obtener tutela legal sobre sus bienes». Renata ahogó un grito involuntario. Luciano cerró los ojos como si eso pudiera hacer desaparecer la realidad de lo que estaba escuchando. «Según los registros que obtuve del despacho del señor Chávez», continuó Ignacio implacablemente, «ustedes consultaron sobre los pasos necesarios para demostrar que una persona de 70 años era mentalmente incompetente para manejar sus propios asuntos financieros». «Eso fue solo una consulta preventiva», tartamudeó Renata. «En caso de que mamá desarrollara demencia o algo así en el futuro». Pero incluso mientras hablaba, podía ver que sabía cómo sonaban sus palabras. Ignacio sacó una grabadora diferente. ¿Le gustaría escuchar la grabación de esa consulta legal? El señor Chávez, muy profesionalmente, graba todas sus consultas para protegerse legalmente. Presionó el botón y la voz de Luciano llenó la habitación. «Necesitamos saber qué se requiere para demostrar que nuestra madre no puede tomar decisiones financieras responsables. Ella se niega a vender su departamento y mudarse a un lugar más apropiado para su edad. Es terca y toma malas decisiones». La voz del abogado respondía: «Para obtener tutela involuntaria, necesitarían evidencia médica de incapacidad mental, testimonios de comportamiento irresponsable, y demostrar que la persona representa un peligro para sí misma financieramente». Entonces se escuchó la voz de Renata: «¿Y si heredara propiedades significativas? Eso cambiaría el proceso». La respuesta del abogado era clara: si una persona incapacitada hereda bienes sustanciales, la tutela se vuelve más urgente. Los tutores tendrían la responsabilidad de proteger esos activos, incluyendo la autoridad para vender propiedades si es necesario para el cuidado del pupilo. Ignacio detuvo la grabación. El silencio que siguió era tan denso que parecía sólido. Mis hijos habían sido atrapados no solo excluyéndome de la familia, sino planificando activamente quitarme mi autonomía legal y robar mis bienes. Esa consulta fue hace 8 meses, observé en voz alta. 4 meses antes de que yo recibiera la herencia de la tía Esperanza. Los miré directamente a los ojos por primera vez desde que habían llegado. ¿Cómo sabían que iba a heredar algo? Luciano abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Renata se había puesto completamente pálida, como si toda la sangre hubiera drenado de su rostro. «Ah, esa es otra parte muy interesante de la investigación», dijo Ignacio pasando a otra sección de documentos. «Resulta que ustedes habían estado monitoreando la salud de Esperanza Godínez durante más de 2 años. Sacó fotografías y registros telefónicos. Llamadas regulares al asilo donde vivía la señora Esperanza. Consultas con el personal médico sobre su condición. Incluso visitaron a un abogado especializado en testamentos para preguntarle sobre los procedimientos de herencia cuando alguien muere sin hijos directos. Esperanza no tenía hijos», continuó, «pero tenía sobrinos políticos. Según la ley, si ella moría sin testamento, sus bienes se distribuirían entre los familiares más cercanos del lado de su difunto esposo. Eso incluía a la viuda de su sobrino, su madre». La imagen se volvía cada vez más clara y siniestra. Mis hijos habían estado esperando que la tía Esperanza muriera para que yo heredara, planeando desde el principio cómo quitarme esa herencia a través de un proceso de tutela legal. Pero había un problema con su plan, dijo Ignacio con la primera sonrisa genuina que había mostrado desde su llegada. La señora Esperanza sí dejó testamento. Un testamento muy específico y muy bien pensado. Renata y Luciano se enderezaron súbitamente, como marionetas jaladas por cuerdas invisibles. Esta era información nueva, algo que no habían anticipado en sus cálculos. El testamento de Esperanza Godínez, continuó Ignacio sacando un documento oficial, no solo le deja esta propiedad a su madre.
También incluye cláusulas muy específicas sobre qué pasa con la herencia bajo ciertas circunstancias. ¿Qué tipo de cláusulas?, preguntó Luciano con voz estrangulada. Cláusula primera: si la heredera principal, Delia Godínez, es declarada mental o legalmente incompetente por cualquier familiar dentro de los 5 años posteriores a recibir la herencia, la propiedad será transferida automáticamente a una fundación benéfica, no a los familiares que iniciaron el proceso de incapacitación. El color desapareció completamente de los rostros de mis hijos. Su plan perfecto no solo había sido anticipado, sino saboteado desde la tumba por una mujer que nunca habían conocido pero que los había comprendido perfectamente. Cláusula segunda, continuó Ignacio: si la heredera principal es presionada, manipulada o coaccionada para vender la propiedad o transferir su control a familiares, y esto puede ser demostrado legalmente, la transferencia será nula y la propiedad pasará igualmente a la fundación benéfica. Cláusula tercera: si la heredera principal es sistemáticamente excluida de eventos familiares importantes antes de recibir la herencia, pero súbitamente incluida después de recibirla, esto será considerado evidencia de motivación monetaria por parte de la familia, y activará automáticamente las protecciones anteriores. Cada cláusula era como una bofetada legal. La tía Esperanza había anticipado exactamente el tipo de personas que eran Renata y Luciano, y había diseñado su testamento para protegerme de ellos. ¿Cómo es eso posible?, susurró Renata. Ella no nos conocía. Nunca nos había visto. Ah, pero sí los conocía, dijo Ignacio consultando otra sección de documentos. Esperanza Godínez había estado investigándolos durante los últimos 3 años de su vida. Contrató sus propios investigadores privados para entender exactamente qué tipo de familia tenía su sobrina política. Sacó fotografías y reportes. Esperanza sabía sobre cada evento familiar del que habían excluido a su madre. Conocía sus gastos excesivos, sus consultas legales, sus planes para el futuro. Por eso diseñó un testamento tan específico. Pero hay más, agregó, y pude ver que disfrutaba este momento tanto como yo. Esperanza también dejó instrucciones específicas para que un investigador monitoreara el comportamiento de la familia después de que Delia recibiera la herencia. Yo soy ese investigador. Durante los últimos 6 meses, he estado documentando cada movimiento, cada conversación, cada plan que han hecho respecto a esta propiedad. La llegada de ustedes hoy, con equipajes para quedarse un mes, después de 12 años de no visitarla nunca, es evidencia perfecta de lo que Esperanza anticipó. Luciano se puso de pie súbitamente. Esto es ridículo. No pueden probarnos nada ilegal. Solo vinimos a visitar a nuestra madre. Pero su voz sonaba desesperada, no convincente. Siéntese, señor Godínez, dijo Ignacio con autoridad tranquila. Porque aún no hemos llegado a la parte más interesante de esta historia. La parte sobre lo que realmente pasó hace 12 años, y por qué su comportamiento hacia su madre cambió tan dramáticamente. Renata agarró el brazo de Luciano, obligándolo a sentarse nuevamente. Ambos parecían prisioneros esperando una sentencia, y en cierto modo, eso era exactamente lo que eran. Verán, dijo Ignacio organizando una nueva pila de documentos, el cambio en su tratamiento hacia su madre no fue gradual ni natural. Fue súbito y calculado. Y tengo evidencia de exactamente qué lo causó. El cambio en su comportamiento hacia su madre, continuó Ignacio organizando cuidadosamente los documentos finales, ocurrió exactamente 3 semanas después de una conversación muy específica que tuvieron con un consejero financiero llamado Juárez Dainais. Renata intercambió una mirada de pánico con Luciano. Claramente recordaban esa conversación, y claramente no esperaban que alguien más la conociera. El señor Dainais les explicó algo muy interesante sobre planificación de herencias y responsabilidades financieras familiares, dijo Ignacio sacando una grabación diferente. Específicamente, les informó que tener padres ancianos dependientes podía afectar negativamente su calificación crediticia y su capacidad de obtener préstamos importantes. Presionó el botón de reproducción y la voz de un hombre mayor llenó la habitación. Si ustedes se convierten en los cuidadores oficiales de su madre, eso afectará su perfil financiero. Los bancos considerarán esos gastos potenciales al evaluar préstamos para casas más grandes, negocios, inversiones importantes. La voz de Renata respondía, pero si mantenemos cierta distancia, si ella se mantiene independiente oficialmente, eso no nos afecta, ¿verdad? Correcto, confirmaba el consejero.
Mientras no sean legalmente responsables de sus gastos médicos o de manutención, su situación financiera personal permanece intacta. De hecho, es mejor mantener esa separación hasta que llegue el momento de heredar. Ignacio detuvo la grabación. Esa conversación cambió todo, ¿verdad? De repente se dieron cuenta de que tener una madre dependiente era un pasivo financiero, no solo una responsabilidad emocional. Eso no significa que dejáramos de amarla, protestó Luciano débilmente, pero las palabras sonaban huecas incluso para él. ¿Amor?, repetí, y por primera vez desde que habían llegado, dejé que mi dolor se convirtiera en algo más fuerte. ¿Ustedes llaman amor a 12 años de silencio? ¿Llaman amor a planear declararme mentalmente incompetente? ¿Llaman amor a aparecer aquí con equipajes el mismo día que descubren que tengo una propiedad valiosa? Ignacio consultó sus notas finales. Después de esa consulta con Dainais, el patrón de exclusión comenzó inmediatamente. Pero no fue solo negligencia. Fue una estrategia deliberada de distanciamiento diseñada para proteger sus intereses financieros mientras mantenían la posibilidad de heredar en el futuro. Sacó fotografías y documentos bancarios. Durante estos 12 años, ustedes han usado el dinero que habrían gastado en incluir a su madre en eventos familiares para otras inversiones. Calculé aproximadamente $8,000 anuales que ahorraron al no tener que cubrir sus gastos en restaurantes, regalos, viajes familiares, ropa apropiada para eventos sociales. $8,000 multiplicado por 12 años son $96,000, continuó. Dinero que invirtieron en mejoras a sus casas, educación privada para sus hijos, y un fondo que destinaron específicamente para gastos legales futuros relacionados con el cuidado de ancianos. La frialdad matemática de sus cálculos era devastadora. Habían cuantificado exactamente cuánto dinero valía mi exclusión de sus vidas. Pero la parte más perturbadora, dijo Ignacio mirándolos directamente, es que documentaron todo esto. Llevaron registros precisos de cuánto dinero ahorraban manteniéndola alejada, justificándolo como planificación financiera responsable para el futuro de sus propias familias. Renata comenzó a llorar silenciosamente. No eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración por haber sido atrapada. Luciano simplemente miraba el piso, derrotado. Ahora entiendo por qué llegaron hoy con equipajes para un mes, dije levantándome de mi mecedora. No vinieron a visitarme. Vinieron a establecer residencia, a demostrar que son hijos devotos que cuidan de su madre anciana. Vinieron a ejecutar la siguiente fase de su plan de 12 años. Mamá, por favor, comenzó a decir Renata, pero la interrumpí. ¿Por favor qué? ¿Por favor olvide 12 años de cumpleaños solos? ¿Por favor ignore que planearon declararme loca para robar mi herencia? Por favor actúe como si nada hubiera pasado ahora que tengo algo que ustedes quieren. Me dirigí hacia la cocina, necesitando un momento para procesar todo lo que había escuchado. Aunque había contratado a Ignacio y sabía que la verdad sería dolorosa, escuchar la evidencia completa de su traición era abrumador. Durante 12 años había vivido culpándome, preguntándome qué había hecho mal como madre. Había revisado cada conversación, cada momento de su infancia, buscando el error que había causado que me abandonaran. Me había convencido de que era mi culpa por ser demasiado pobre, demasiado simple, demasiado inadecuada para su nueva vida próspera. Pero no había sido culpa mía. Había sido una decisión comercial fría y calculada. Yo había sido eliminada de sus vidas como se elimina un gasto innecesario de un presupuesto familiar. Regresé a la sala llevando una bandeja con café. Era un gesto automático de hospitalidad que había aprendido de mi propia madre, pero también me daba tiempo para organizar mis pensamientos. Ignacio, dije sirviéndole una taza, ¿qué recomiendas legalmente en esta situación? Mi voz sonaba más calmada de lo que me sentía por dentro. Las opciones son claras, respondió aceptando el café. Pueden intentar contestar las acusaciones y explicar su comportamiento, aunque la evidencia es bastante concluyente. O pueden reconocer lo que han hecho y discutir cómo proceder de aquí en adelante. Renata se enderezó súbitamente. ¿Proceder cómo? ¿Qué significa eso? Había una nota de esperanza desesperada en su voz, como si pensara que aún podía salvar algo de la situación. Significa, dije sentándome nuevamente, que tienen que decidir si quieren seguir siendo mis hijos o si prefieren continuar siendo extraños que comparten mi apellido. Por supuesto que queremos ser tus hijos, dijo Luciano rápidamente.
Todo esto es un malentendido terrible. Podemos arreglarlo, podemos ser una familia otra vez. Los miré durante un largo momento. 12 años de silencio, 12 años de planes calculados, 12 años de verme como un obstáculo financiero, y ahora querían ser familia otra vez porque había algo que ganar. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?, les pregunté. No es que me hayan excluido de sus vidas. No es que hayan planeado robar mi herencia. Lo más triste es que si hubieran venido a mí hace 12 años y me hubieran dicho honestamente, mamá, incluirte en nuestros eventos sociales es muy caro para nosotros, yo habría entendido. Si me hubieran dicho, mamá, nuestros amigos vienen de un nivel socioeconómico diferente y tu presencia nos incomoda, habría sido doloroso, pero habría respetado su honestidad. Si me hubieran dicho, mamá, queremos mantener cierta distancia mientras construimos nuestras propias vidas, pero seguimos amándote, habríamos podido encontrar una manera de mantener una relación basada en la verdad. Renata sollozaba abiertamente ahora. Lo sentimos, mamá. Lo sentimos mucho. No sabíamos cómo manejar la situación. Todo se salió de control. No, dije firmemente. No se salió de control. Fue controlado perfectamente durante 12 años. Lo que pasó hoy es que perdieron el control porque fueron descubiertos. Ignacio cerró su maletín. Señora Godínez, he completado la investigación que me solicitó. La evidencia está documentada y será preservada legalmente. Las decisiones sobre cómo proceder de aquí en adelante son completamente suyas. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al mar. La vista era hermosa, tranquila, prometedora. Por primera vez en 12 años, mi futuro me pertenecía completamente. Renata, Luciano, dije sin voltearme, quiero que se vayan de mi casa ahora mismo. Tomen sus equipajes y regresen a sus vidas prósperas. Tienen 24 horas para decidir si quieren intentar ser mis hijos reales o si prefieren seguir siendo extraños que esperan una herencia. Pero mamá, comenzó Luciano. 24 horas, repetí, volteándome para mirarlos directamente. Si deciden que quieren una relación real conmigo, van a tener que probar que esa decisión no está motivada por esta propiedad. Y va a tomar mucho más que palabras bonitas para convencerme. Renata y Luciano permanecieron inmóviles durante varios segundos, procesando mis palabras. Podía ver sus mentes trabajando, calculando, buscando alguna manera de recuperar el control de la situación. Pero por primera vez en 12 años, yo tenía todas las cartas. Mamá, no puedes estar hablando en serio, dijo finalmente Renata, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Somos tu familia. Cometimos errores, sí, pero todos los padres y los hijos pasan por dificultades. Esto se puede arreglar. ¿Errores?, repetí, y pude sentir cómo mi voz adquiría una dureza que no había usado con ellos desde que eran niños. ¿Llamar error a 12 años de exclusión deliberada? ¿Llamar error a planear declararme mentalmente incompetente? ¿Llamar error a calcular exactamente cuánto dinero ahorraban manteniéndome fuera de sus vidas? Luciano se puso de pie abruptamente. Está bien, tienes razón en estar molesta. Pero esto es ridículo. No puedes echarnos por algo que un investigador dice que hicimos. Él puede estar tergiversando las cosas, sacando conclusiones equivocadas. Ignacio abrió nuevamente su maletín sin decir una palabra. Sacó una grabadora diferente, más pequeña, y la colocó sobre la mesa. Esta grabación, dijo con voz profesional, fue tomada hace 3 semanas en la casa de Renata, durante una reunión familiar donde discutían específicamente los planes para esta propiedad. Presionó el botón y mi propia casa se llenó con la conspiración de mis hijos. La voz de Renata era clara e inconfundible. Ya confirmé que la casa de mamá vale por lo menos $250,000. Con el desarrollo turístico que viene, puede llegar a 400,000 en 5 años. La voz de Luciano respondía, ¿y ella qué piensa hacer con tanto dinero? Con su pensión miserable, ni siquiera puede mantener una propiedad así. Va a necesitar ayuda, queramos o no. Exactamente, continuaba Renata. Por eso tenemos que actuar rápido. Si esperamos mucho, puede que tome decisiones estúpidas con la propiedad. Puede que la venda, o peor, puede que se la deje a alguna fundación benéfica como hizo la tía Esperanza. Entonces escuchó una tercera voz, que reconocí como la esposa de Luciano,
y si no quiere que se involucren en sus decisiones. Por eso tenemos que hacerlo gradualmente, explicaba Luciano. Primero nos mudamos temporalmente para ayudarla. Después demostramos que no puede manejar los gastos sola. Después, cuando esté más dependiente de nosotros, podemos tomar control legal de la situación. La grabación continuaba con detalles específicos sobre cómo planeaban manipular mi dependencia emocional, cómo iban a documentar cualquier signo de confusión o olvido como evidencia de incapacidad mental, y cómo habían consultado con 3 abogados diferentes sobre los procedimientos de tutela. La parte que más me gusta, se escuchaba decir a Renata con una risa que me heló la sangre, es que después de 12 años de no tener que lidiar con sus dramas y sus necesidades emocionales, ahora podemos aparecer como los hijos heroicos que vinieron a rescatar a su madre anciana. Ignacio detuvo la grabación. El silencio que siguió era tan denso que podía sentirlo presionando contra mis oídos. Mis hijos no solo habían planeado robarme, se habían reído de mí. Habían celebrado su inteligencia por mantenerme alejada durante 12 años, y habían festejado la oportunidad de fingir ser hijos devotos para obtener mi propiedad. Esa conversación fue grabada por su cuñada Patricia, explicó Ignacio mirando directamente a Luciano. Aparentemente, ella no estaba cómoda con el plan y decidió documentarlo por protección legal propia. Luciano palideció aún más si eso era posible. Patricia nos traicionó. Ella estaba de acuerdo con todo. Ella también iba a beneficiarse. Patricia, continuó Ignacio, también me proporcionó copias de los documentos que ustedes habían preparado. Contratos de arrendamiento preparados para que su madre firmara, otorgándoles derechos legales sobre la propiedad. Documentos de poder legal que habían redactado para que firmara en un momento de vulnerabilidad emocional. Incluso habían contactado a un geriatra para que evaluara su competencia mental. Sacó todos estos documentos y los desplegó sobre la mesa como evidencia en un juicio. Cada papel representaba otro nivel de traición, otra capa de manipulación que habían planeado usar contra mí. Todo estaba listo, dijo Ignacio. Solo necesitaban que su madre firmara algunos papeles durante un momento emocional, quizás después de hacerla sentir culpable por ser una carga financiera, o después de convencerla de que necesitaba ayuda para manejar una propiedad tan cara. Me senté nuevamente en mi mecedora, no porque estuviera cansada, sino porque necesitaba la estabilidad de algo familiar mientras procesaba la magnitud completa de su traición. ¿Saben qué es lo que más me duele?, les pregunté, y mi voz sonaba extrañamente calmada. No es que hayan planeado robarme. Es que se divirtieron haciéndolo. Se rieron de mí. Celebraron su inteligencia por manipular a su propia madre. Renata comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez parecían lágrimas genuinas de horror por lo que habían hecho. Mamá, no era personal. Nunca quisimos lastimarte realmente. Solo queríamos asegurar nuestro futuro. No era personal, repetí. ¿Destruir la relación con su madre no era personal? ¿Planear declararme loca no era personal? ¿Reírse de mis dramas y necesidades emocionales no era personal? Luciano finalmente encontró su voz. Mamá, escucha. Sé que esto se ve terrible, pero podemos empezar de nuevo. Podemos ser una familia real. Puedes quedarte con tu casa, nosotros podemos visitarte normalmente, podemos incluirte en todo de ahora en adelante. Los miré durante un largo momento. Después de toda la evidencia, después de todas las grabaciones, después de toda la verdad expuesta, todavía pensaban que podía negociar su salida de esta situación. ¿Empezar de nuevo?, pregunté. ¿Después de 12 años de exclusión deliberada? ¿Después de planear declararme mentalmente incompetente? ¿Después de burlarse de mí en reuniones familiares? ¿Ustedes creen que podemos empezar de nuevo como si nada hubiera pasado? Las familias superan cosas difíciles todo el tiempo, insistió Renata. Podemos ir a terapia familiar. Podemos trabajar en reconstruir la confianza. Podemos. No, dije con una finalidad que me sorprendió a mí misma. No podemos. Porque esto no fue una pelea familiar o un malentendido. Esto fue una campaña de 12 años para borrarme de sus vidas mientras planeaban robar mi herencia futura. Me levanté y caminé hacia donde habían dejado sus equipajes junto a la puerta. Quiero que se vayan ahora mismo. Y quiero que entiendan algo muy claramente, la relación que teníamos,
Cualquier relación que teníamos, murió el día que decidieron que yo era demasiado pobre y demasiado embarazosa para ser parte de su nueva vida próspera. Mamá, por favor, suplicó Luciano. Podemos compensarte por todo. Podemos darte dinero mensual, podemos incluirte en todo de ahora en adelante. Podemos hacer que valga la pena. Hacer que valga la pena, repetí. ¿Ustedes creen que su amor es algo que se puede comprar? ¿Creen que 12 años de soledad y humillación se pueden compensar con dinero e invitaciones falsas ahora que tengo algo que ustedes quieren? Ignacio guardó todos los documentos en su maletín. Señora Godínez, quiere que proceda con las acciones legales que discutimos. Renata y Luciano lo miraron con terror. Claramente no sabían qué acciones legales habíamos discutido, pero podían imaginar que no serían favorables para ellos. Todavía no, respondí. Primero quiero darles la oportunidad de irse con dignidad. Pero si intentan cualquier tipo de manipulación legal o emocional en el futuro, si aparecen aquí sin invitación, si intentan contactar abogados para desafiar las cláusulas del testamento de Esperanza, entonces sí procederemos con todo el peso de la ley. Caminé hacia la puerta y la abrí. 24 horas. Repetí. Si en 24 horas quieren intentar ser mis hijos reales, no los hijos que esperan una herencia, entonces podremos hablar. Pero será bajo mis términos, con total honestidad, y con la comprensión de que tendrán que ganar mi confianza desde cero. Renata y Luciano tomaron sus equipajes lentamente, como condenados caminando hacia su ejecución. En la puerta, Renata se volteó una última vez. Mamá, te amamos. Siempre te hemos amado. Solo, cometimos errores terribles. Los miré a los ojos. Estos hijos que había criado con tanto sacrificio, que había amado incondicionalmente, que había extrañado desesperadamente durante 12 años de silencio. Si me hubieran amado, dije finalmente, nada de esto habría pasado. Y cerré la puerta. Después de que se fueron, me quedé de pie junto a la puerta cerrada durante varios minutos, escuchando el sonido del motor del taxi que se alejaba. Era un sonido final, como el punto al final de una oración muy larga que había estado escribiéndose durante 12 años. Ignacio guardaba silenciosamente sus documentos, respetando mi necesidad de procesar lo que acababa de suceder. Cuando finalmente me volteé hacia él, vi comprensión genuina en sus ojos. No era la primera vez que había sido testigo de la destrucción de una familia por la codicia. ¿Se siente mejor ahora que sabe la verdad?, me preguntó con gentileza. No lo sé, respondí honestamente. Duele tanto como pensé que dolería, pero de una manera diferente. Durante 12 años pensé que era mi culpa. Ahora sé que nunca lo fue, pero eso no hace que el dolor desaparezca. Solo lo convierte en un tipo diferente de dolor. Me senté en mi mecedora y miré por la ventana hacia el mar. Las olas seguían llegando a la orilla con la misma regularidad de siempre, indiferentes al drama humano que acababa de desarrollarse en mi sala. ¿Cree que regresarán mañana?, pregunté. Oh, definitivamente regresarán, respondió Ignacio cerrando su maletín. Pero no para disculparse genuinamente. Regresarán con una nueva estrategia. Probablemente traerán a los nietos para manipular sus emociones. O vendrán con lágrimas y promesas elaboradas. O intentarán el ángulo de la emergencia médica o financiera. ¿Y si traen a los nietos? La pregunta me salió antes de que pudiera detenerla. Esos niños eran inocentes en todo esto, y la parte de mí que había sido abuela los extrañaba terriblemente. Ese será el momento más difícil para usted, admitió Ignacio. Porque usarán el amor que usted siente por esos niños como un arma contra usted. Le dirán que está privando a sus nietos de su abuela por el orgullo, que está castigando a niños inocentes por los errores de sus padres. Sabía que tenía razón. Era exactamente lo que harían, porque era exactamente lo que dolería más. Pero recuerde, continuó, esos niños han vivido 12 años sin conocerla realmente. Para ellos, usted es prácticamente una extraña. Sus padres se han asegurado de eso. Si ahora súbitamente la necesitan en sus vidas, no es por amor. Es porque sus padres necesitan una estrategia emocional para recuperar el acceso a esta propiedad. Tenía razón, pero eso no hacía que fuera menos doloroso. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un teléfono fijo que había instalado la semana anterior, así que muy pocas personas tenían el número. Lo dejé sonar 4 veces antes de decidir contestar. «Mamá»,
La voz de Renata sonaba desesperada. Mamá, por favor no cuelgues. Necesito hablar contigo. Renata, dije con voz neutra. Les dije que tenían 24 horas para decidir cómo proceder. Han pasado 2 horas. Lo sé, pero mamá, he estado pensando en todo lo que pasó hoy, y tienes razón. Tenemos que hablar honestamente sobre todo. Su voz sonaba diferente, menos calculada, más vulnerable. ¿Dónde están ahora?, pregunté. En un hotel en el centro. Mamá, cancelé todas mis cosas del trabajo para esta semana. Luciano también. Queremos quedarnos y arreglar esto realmente. No por la casa, te lo juro. Por nosotros. Miré a Ignacio, quien había estado escuchando la conversación. Él negó con la cabeza suavemente, pero dejó la decisión en mis manos. Renata, dije finalmente, ¿recuerdas cuando tenías 8 años y rompiste el jarrón favorito de tu abuela? Hubo una pausa confundida. Sí, creo que sí. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que hiciste cuando lo rompiste? Yo escondí los pedazos debajo de mi cama y mentí sobre lo que había pasado. ¿Y recuerdas qué pasó cuando finalmente descubrí la verdad 3 semanas después? Me castigaste. Me dijiste que mentir era peor que romper el jarrón. Exactamente. Te castigué no por el accidente, sino por mentir sobre él durante 3 semanas. Por dejarme buscar ese jarrón por toda la casa. Por hacerme pensar que me estaba volviendo loca. Renata guardó silencio al otro lado de la línea. Esto no es un jarrón roto, Renata. Estos son 12 años de mentiras. 12 años de hacerme pensar que era mi culpa. 12 años de planear en secreto cómo robar mi herencia futura. No se arregla con una disculpa y una promesa de portarse mejor. Entonces no hay nada que podamos hacer. Su voz se quebró genuinamente. Mañana a las 3 de la tarde, dije después de un largo momento, pueden venir a hablar. Pero van a seguir mis reglas. Nada de lágrimas dramáticas. Nada de promesas grandiosas. Nada de traer a los nietos para manipular mis emociones. Solo honestidad total sobre lo que hicieron y por qué lo hicieron. ¿Y si somos totalmente honestos? ¿Si admitimos todo sin excusas? ¿Entonces qué? Entonces podremos discutir si es posible reconstruir algún tipo de relación. Pero será una relación diferente. No voy a volver a ser la abuela que pueden ignorar cuando les conviene y usar cuando les sirve. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. ¿Cree que fue la decisión correcta?, le pregunté a Ignacio. No hay decisiones correctas o incorrectas en situaciones como esta, respondió. Solo hay decisiones que usted puede vivir con ellas. Puede vivir con darles una oportunidad más. Puedo vivir con darles una oportunidad de ser honestos por primera vez en 12 años. Dije. Pero también puedo vivir con cerrar esa puerta para siempre si desperdician esa oportunidad. Ignacio asintió y se dirigió hacia la puerta. Estaré disponible mañana si me necesita. Y señora Godínez, lo que hizo hoy requirió mucho coraje. Muchas personas en su situación habrían elegido fingir que nada había pasado con tal de tener a su familia de vuelta. Después de que se fue, me quedé sola en mi casa nueva, rodeada del silencio del mar. Era un silencio diferente al silencio de mi departamento viejo. Ese había sido el silencio de la soledad forzada, de la exclusión, de esperar llamadas que nunca llegaban. Este era el silencio de la elección. El silencio de una mujer que finalmente tenía control sobre su propia vida. Caminé por mi casa, tocando los muebles nuevos, admirando la vista al mar, sintiendo por primera vez en años que este espacio me pertenecía completamente. No era solo un lugar donde vivía. Era mi hogar, protegido legalmente contra cualquier intento de quitármelo. Esa noche cociné para mí sola por primera vez en mi casa nueva. Una cena simple pero satisfactoria, comida sin prisa, sin la ansiedad constante que había marcado mis comidas durante 12 años. No había nadie más para quien cocinar, pero tampoco había nadie cuya aprobación necesitara. Mientras lavaba los platos, pensé en los años que tenía por delante. A los 70 años, con buena salud y una casa pagada, tenía la oportunidad de construir una vida nueva. Una vida basada en relaciones genuinas, no en obligaciones familiares falsas o manipulación emocional. Quizás mis hijos encontrarían la manera de ser honestos mañana.
Quizás podríamos construir algo nuevo sobre los escombros de lo que había sido destruido. O quizás no. Pero por primera vez en 12 años, mi felicidad no dependía de esa decisión. El teléfono sonó nuevamente cerca de las 10 de la noche. Esta vez era Luciano. Mamá, solo quería decirte que tienes razón. En todo. Y que mañana vamos a ser completamente honestos contigo, aunque eso signifique que nos odies para siempre. No los odio, dije sorprendiéndome a mí misma por la verdad de esas palabras. Estoy profundamente decepcionada. Estoy herida. Estoy furiosa. Pero no los odio. Eso significa que hay esperanza. Significa que mañana descubriremos si ustedes son capaces de ser las personas que pensé que había criado, o si van a seguir siendo las personas en las que se convirtieron. Después de colgar, me senté en mi terraza mirando las estrellas reflejándose en el agua oscura. Mañana sería otro día difícil. Pero hoy había sido el día en que finalmente recuperé mi dignidad. Y eso, decidí, era suficiente por ahora. Al día siguiente, a las 3 en punto exactamente, sonó el timbre. Los había estado observando desde la ventana durante los últimos 10 minutos mientras caminaba nerviosamente por la playa frente a mi casa, claramente ensayando lo que iban a decir. Cuando abrí la puerta, se veían diferentes. Renata tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Luciano parecía haber envejecido 10 años en 24 horas. Ninguno de los dos llevaba equipajes esta vez. Puntualidad, observé. Es un buen comienzo. Se sentaron en el mismo sofá donde habían estado ayer, pero ahora parecían visitantes incómodos en lugar de invasores confiados. El cambio en la dinámica era palpable. Antes de que digan cualquier cosa, comencé, quiero establecer las reglas de esta conversación. Primera regla, nada de excusas. No quiero escuchar sobre presiones sociales, problemas financieros, malos consejos, o cualquier otra justificación. Segunda regla, responsabilidad total. Quiero escuchar exactamente lo que hicieron y por qué lo hicieron, sin minimizar nada. Tercera regla, nada de promesas sobre el futuro hasta que hayamos terminado de discutir el pasado. Ambos asintieron silenciosamente. ¿Quién quiere empezar?, pregunté. Renata tomó una respiración profunda. Yo empecé todo, dijo con voz quebrada. Después de que papá murió y no quedó herencia, me sentí engañada. Como si hubiéramos cuidado de ustedes toda la vida y no tuviéramos nada que mostrar por ello. Continúa, dije sin ofrecer consuelo ni juicio. Cuando conocí a Esteban y vi cómo vivía su familia, me avergoncé de nuestros orígenes. De tu departamento pequeño, de tu ropa modesta, de que no pudieras contribuir financieramente a eventos sociales. Las lágrimas comenzaron a caer, pero su voz permaneció firme. Decidí que era más fácil crear una nueva versión de nuestra familia, una donde tú no existías. Luciano tomó el relevo. Yo seguí su ejemplo porque era más cómodo. No tenía que explicar por qué mi madre vivía con $700 mensuales cuando yo acababa de comprar una casa de $200,000. No tenía que sentirme culpable por no ayudarte financieramente cuando gastaba más en un fin de semana de lo que tú tenías en un mes. ¿Y los planes para declararme mentalmente incompetente?, pregunté directamente. Renata cerró los ojos como si las palabras le causaran dolor físico. Eso fue idea mía también. Cuando supimos que ibas a heredar la casa, me aterroricé pensando que podrías hacer algo irresponsable con el dinero, como donarlo a caridad o algo así. Pensé que si teníamos control legal sobre tus decisiones, podríamos proteger la herencia para la familia. Para ustedes, corregí. Podían proteger la herencia para ustedes. Sí, admitió. Para nosotros. Los miré durante un largo momento. ¿Y se sienten orgullosos de las personas en las que se convirtieron? No, respondió Luciano inmediatamente. Me siento asqueado de mí mismo. Ayer en la noche no pude dormir pensando en cómo te debiste haber sentido todos esos años. Pensando en todos los cumpleaños que pasaste sola mientras nosotros celebrábamos con gente que ni siquiera nos importa realmente. ¿Qué los cambió?, pregunté. ¿Qué los hizo decidir que querían intentar arreglar esto? Renata se limpió los ojos. Anoche le conté a mi hija mayor todo lo que había pasado. Todo.
Le dije que habíamos excluido a su abuela durante 12 años porque éramos unos snobs egoístas. Su voz se quebró completamente. ¿Sabes lo que me dijo? Esperé en silencio. Me dijo que ahora entendía por qué nosotros somos tan superficiales con ella también. Que ahora entendía por qué siempre estamos preocupados por las apariencias y el dinero. Me preguntó si cuando ella sea vieja, nosotros también la vamos a descartar si no encaja en nuestras vidas perfectas. El silencio que siguió era denso con implicaciones. Sus propios hijos habían reconocido el patrón de comportamiento que habían aprendido de sus padres. ¿Y eso los asustó?, pregunté. Me aterrorizó, admitió Renata. Porque me di cuenta de que no solo había perdido a mi madre. Había enseñado a mis hijos que el amor es condicional, que la familia es desechable cuando se vuelve inconveniente. Luciano se enderezó en su asiento. Mamá, sabemos que no hay excusa para lo que hicimos. Sabemos que 12 años de daño no se arreglan con una conversación. Pero queremos intentar ser mejores personas. No por la herencia, no por quedar bien, sino porque finalmente entendemos lo que perdimos. ¿Qué perdieron?, les pregunté. Te perdimos a ti, dijo Renata simplemente. Perdimos a la mujer que nos crió, que nos amó incondicionalmente, que habría dado cualquier cosa por nosotros. La cambiamos por la aprobación de extraños y por una comodidad que al final no nos hizo más felices. Me levanté y caminé hacia la ventana. Durante 12 años había soñado con este momento, con escucharlos admitir lo que habían hecho y pedirme perdón. Pero ahora que estaba sucediendo, me di cuenta de que el perdón no era algo que podía dar instantáneamente solo porque finalmente habían dicho las palabras correctas. ¿Saben cuál es la parte más difícil de todo esto?, les pregunté sin voltearme. No es que me hayan lastimado. Es que me hicieron dudar de mi propia realidad durante 12 años. Me convencí de que era mi culpa, de que era demasiado demandante, demasiado pobre, demasiado aburrida para merecer su amor. Lo sentimos, susurró Luciano. Lo sentimos tanto. ¿Saben lo que significó para mí descubrir la verdad ayer?, continué. Significó entender que no estaba loca. Que mi instinto de que algo estaba mal era correcto. Que no era una madre defectuosa que había fallado en criar hijos cariñosos. Me volteé para mirarlos. Pero también significó aceptar que los hijos que crié, los hijos que amé, ya no existen. Fueron reemplazados por extraños que comparten su ADN pero no sus valores. ¿Eso significa que no hay esperanza?, preguntó Renata con voz pequeña. Significa que tendríamos que empezar completamente de nuevo, dije regresando a mi mecedora. No como madre e hijos, sino como personas que se están conociendo por primera vez. Personas que tienen que ganar la confianza y el respeto de las otras personas. Estamos dispuestos a hacer eso, dijo Luciano rápidamente. ¿Están dispuestos a hacerlo sin ninguna garantía de que funcione?, pregunté. ¿Están dispuestos a hacer el trabajo emocional durante años, sabiendo que quizás nunca recuperemos lo que se perdió? Ambos asintieron. ¿Y están dispuestos a hacerlo sabiendo que esta casa, mi dinero, mi herencia, nunca será de ustedes? Que no importa cuánto tiempo inviertan en reconstruir nuestra relación, no van a heredar nada automáticamente. Renata vaciló por un momento, y pude ver la lucha interna en sus ojos. Pero finalmente asintió. Sí. Porque me di cuenta de que prefiero tener una madre viva que me respete, a una herencia de una madre muerta que me odiaba. Muy bien, dije después de un largo momento. Entonces estas son mis condiciones. Primera, van a ir a terapia familiar, no conmigo, sino entre ustedes y sus propios hijos. Necesitan arreglar el daño que han causado en su propia familia antes de que puedan arreglar el daño conmigo. Segunda, van a tomar clases de manejo financiero y van a crear presupuestos reales para sus familias. Quiero que entiendan el valor del dinero antes de que vuelvan a tomar decisiones basadas en la codicia. Tercera, van a hacer trabajo voluntario durante 6 meses en un asilo o centro de cuidado para ancianos. Quiero que vean de primera mano lo que significa ser viejo y vulnerable en una sociedad que descarta a las personas mayores. Cuarta, van a escribirme una carta cada semana durante un año. No cartas pidiendo perdón, sino cartas contándome quiénes son realmente, qué están aprendiendo, cómo están cambiando. Quiero conocer a las personas en las que se están convirtiendo. Y quinta, después de un año de cumplir con estas condiciones, si ambos queremos intentarlo,
podremos empezar a construir una relación nueva. Lentamente, con honestidad total, sin expectativas. Se miraron el uno al otro, procesando la magnitud de lo que les estaba pidiendo. ¿Y si no podemos cumplir con alguna de estas condiciones?, preguntó Luciano. Entonces sabremos que no estaban realmente listos para cambiar, respondí. Y podrán seguir con sus vidas sabiendo que al menos lo intentaron. Renata se puso de pie. Mamá, vamos a hacer todo eso. Todo. Te lo prometo. No me prometas nada, dije levantándome también. Solo háganlo. Las promesas de ustedes han perdido todo su valor para mí. Los acompañé hasta la puerta. En el umbral, Luciano se volteó una última vez. ¿Te veremos durante este año?, preguntó. Si cumplen con las condiciones que establecí, tal vez nos crucemos ocasionalmente en actividades de voluntariado, dije. Pero no va a haber cenas familiares, no va a haber celebraciones, no va a haber pretender que somos una familia feliz mientras ustedes trabajan en convertirse en mejores personas. Después de que se fueron, me senté en mi terraza con una taza de café, mirando el sol ponerse sobre el mar. No sabía si volverían. No sabía si cumplirían con mis condiciones. No sabía si alguna vez podríamos reconstruir algo parecido a una relación madre-hijos. Pero por primera vez en 12 años, eso estaba bien. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado mi poder. Había recuperado la certeza de que merecía amor genuino, no manipulación disfrazada de afecto familiar. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Esta vez era mi vecina Clara, invitándome a cenar con su familia mañana. Me encantaría, respondí, y me di cuenta de que lo decía en serio. Mientras colgaba, pensé en todas las relaciones genuinas que podía construir en los años que tenía por delante. Amistades reales, basadas en afecto mutuo y respeto. Contribuciones a mi comunidad que importaran. Una vida construida sobre mis propios términos. Y quizás, solo quizás, algún día mis hijos encontrarían la manera de merecer un lugar en esa vida nueva. Pero si no lo hacían, estaría bien también. Porque finalmente había aprendido la lección más importante de todas, que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Y después de 70 años de vida, finalmente había elegido sobrevivir.